Es ahora. En este mundo desmoronándose con todo tipo de contaminación y que se ahoga bajo la polución plástica, todo parece siniestro y alarmante. Pero hay un rayo de esperanza en el horizonte, que crecerá y se transformará en un haz de luz cegadora, que romperá la oscuridad y la desesperación, animada por una visión determinante y el poder de la comunidad. Amplivo toma medidas atrevidas y toma parte en la crisis contra la polución, ofreciendo unas posibilidades de ingresos únicos. Es muy raro de poder encontrarnos frente a una situación urgente que esté asociada a una oportunidad dinámica. Amplivo puede abrirte nuevos horizontes de esperanza y de éxito, aprovechándote de un modo de vida mejor y de una economía asociada a unas ganancias dinámicas. Podéis participar en la lucha en una de las más grandes amenazas medioambientales de nuestra generación. Podéis estar en la vanguardia de una revolución energética a nivel mundial. El cambio está aquí por ti. Es un nuevo comienzo y la decisión te pertenece únicamente a ti mismo. Amplivo. El cambio por un mundo mejor. Hola, hola. Buenos días para todos. Bueno, bienvenidos a esta reunión hoy, hoy sábado 6 de agosto. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan desde ya. Obviamente, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, entonces hoy realmente estamos muy emocionados nuevamente de reunirnos con nuestro CEO Jussi, así que bienvenidos para todos, muy atentos a esta información que vamos a recibir a continuación. Saludamos a todos los líderes que se conectan desde los diferentes países, gente que se está conectando desde Europa, nuestros patrocinadores, todas las personas de Latinoamérica. Es momento de que compartan de pronto en sus grupos que ya la sala está abierta, porque la información que vamos a tener a continuación es muy, muy importante. Siendo así, no queremos perdernos ni un solo minuto, así que estamos muy emocionados nuevamente, Jussi, de que nos puedas acompañar y compartir esta información. Sé que estamos muy, muy cerca de algo muy, muy grande, así que bienvenidos, Katia. Jussi, bienvenido. Okay, hello everyone. Welcome to this meeting that we have this Saturday, August 6th. And so welcome to all the leaders who are present here from all different countries, from Europe as well as from the American continent. We are expecting for you to share the information that we have just started this meeting on all of your social media, because the information that is going to be shared during this meeting is extremely important for all of us. So without further ado, I would like to give the floor to our CEO, Jussi, who will be talking to us about all of this important updates and giving us all this important information that we are so eager to hear. Excellent. Thank you very much for the warm welcome. It's my pleasure to be here again. And I'm really happy to see all of you guys taking your time on this Saturday morning, especially in the Latin America. And as we can see, we're also joined by some of the top leaders from Europe here as well. So thank you all for having your time today, and thank you for having me on this call. Muchas gracias a todos vosotros por participar en esta reunión que tenemos hoy en día. Se trata de un sábado y para la América Latina se trata de una mañana. Pues gracias por unirse a esta reunión. Yo veo también que tenemos algunos líderes, top líderes de Europa que están aquí presentes. Pues bienvenidos, es un placer para mí. The intention and the target of this call today is to share with you more insights and more of the bigger picture about what is happening right now with the CSR plastic credit and the direction where we are going. Pues el objetivo de esa reunión que organizamos hoy es de dar a todos vosotros la información en cuanto a la imagen general y a la dirección que nuestra empresa está tomando, y en cuanto también al crédito plástico CSR. And
even if it's morning for you guys, for most of you, I'm going to start this call with a little bit of a sort of a bad news. When Jussi, the mic is off. Sorry, there you go. So even if it's a morning for you guys, I am unfortunately going to start this call with sharing with you guys some alarming and a little bit of bad news regarding the status of our planet. Y bueno, yo entiendo muy bien que se trata de la mañana, pero tengo que empezar esta llamada por dar a ustedes las noticias muy alarmantes en cuanto al medio ambiente y al nuestro planeta. But trust me when I say that I wouldn't share with you guys something unless we also didn't have a solution for it. Pero siempre estoy compartiendo la información solo cuando tenemos una solución para todos esos problemas. Now, the recent studies show that the current situation with plastic pollution, which we already know is a global problem, is expected to double during the next about 8 years. Pues según los estudios recientes, vemos que la situación actual en cuanto a la polución plástica es la siguiente, pues la polución plástica va a doblar dentro de aproximadamente 8 años. So if you think about all this plastic pollution that we're experiencing and seeing in the environment today, think about doubling that in less than 10 years. Hay que solo pensar a toda la polución plástica que tenemos hoy en día en torno a todos nosotros, y hay que imaginarse que todo eso va a doblar en menos que 10 años. On top of that, the researchers have now found out that the plastic waste problem is not only going to double, but it's looking to triple during the next about 40 years. Y además de todo eso, los investigadores piensan que no solo este problema va a doblar, sino va a triplar dentro de los próximos 40 años. So if anybody was under the impression that the plastic waste problem was somehow getting better, then unfortunately it's not. It's only getting worse. Pues si alguien pensaba que este problema de la polución plástica estaba mejorando, pues no es el caso, solo está empeorando todo el tiempo. They are now predicting that by the year 2060, there will be 1 billion tons of new plastic waste pollution created every year. Pues ahora las predicciones son siguientes. Para el año 2060 esperan tener algo como 1.000 millones de toneladas de los residuos plásticos, además de todo lo que tenemos ahora. This is about 3 times the amount of the weight of all human beings on the planet. Pues es el triple peso de todas las personas que viven hoy en día en este planeta. So 1 billion tons equals 1 trillion kilos, and you can see the amount of zeros each year. Pues 1.000 millones de toneladas es 1 trillón de kilos, y pues todos vosotros pueden ver cuántos ceros esta cifra tiene. Which is the same amount as 5 million jumbo jet airplanes every year. Es exactamente la misma cifra que 5 millones de aviones cada año. So what we have to realize here, guys, is that, you know, these actions of not using plastic straws, for example, yeah, they're good intentions, but they're not making enough impact on the global situation. Pues lo que hay que entender aquí es que todas esas acciones cotidianas, como no utilizar las pajas de plástico y todo eso, son acciones muy buenas, pero son acciones que no van a permitirnos luchar contra ese problema de los residuos plásticos, de la polución plástica.
The reality is that much more and much more impactful measures and action needs to be taken. En realidad tenemos que actuar con mucho más con mucho más impacto. And believe me, all the major international organizations like the United Nations, the European Union, they all see these numbers and they are looking at what action needs to be taken so we can fix this problem. Y ahora todas las instituciones y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, ellas todas conocen esas cifras alarmantes y están buscando las soluciones muy eficaces para luchar contra este problema de la polución plástica. Because the reality is that every single kilo of plastic waste that is being created also needs to be offset, needs to be recovered from the environment as well. La realidad es que cada kilo de los residuos plásticos que estamos creando lo tenemos que compensar, recuperar desde el medio ambiente. And this is exactly where the plastic credit comes into play. Y aquí el crédito plástico empieza su función. Now, as we can see right now, is that the plastic credit concept is being implemented around the world. More and more brands, more and more private people and organizations are beginning to use the plastic credits. Ahora podemos ver que cada día más y más marcas y organizaciones, empresas también, empiezan implementando el concepto del crédito plástico. And right now, it's still a voluntary procedure. It's a voluntary action to be taken, but very shortly, it is going to become mandatory by law. Pues ahora se trata de un proceso que es voluntario, pero muy pronto este proceso va a convertirse en un proceso obligatorio. And what I mean by that is that companies in the different parts of the world are going to be, by law, obligated to take responsibility of their plastic waste footprint. Y lo que quiero decir aquí es que las empresas del mundo entero serán obligadas por la ley de ocuparse de todos los residuos plásticos que están generando. And that will be done by the use of the plastic credits. Y eso van a hacerlo utilizando el crédito plástico. This is very similar situation to what we have seen done in the past with the carbon credits. Esa situación es muy similar a la situación que hemos tenido en el pasado con el crédito de carbono. The carbon credits work in a very similar way as the plastic credits, where, as a simple example, a company that is creating pollution will pay for another company that is cleaning the pollution. Y se trata de un funcionamiento que es exactamente el mismo, pues por el crédito de carbono, la empresa que va a crear la polución tendrá que pagar a la empresa que va a eliminar esta polución. And for example, the Tesla car manufacturing company in the year 2020 made more money from selling carbon credits than they made from selling cars. Y por ejemplo, una empresa muy importante que todos vosotros conocen, Tesla, el productor de coches, en 2020, su ingreso de las ventas de los créditos de carbono era mucho más grande que su ingreso de las ventas de los coches. And actually, in the last 5 years, Tesla has earned over $5 billion by selling carbon credits to other companies. Y durante los 5 últimos años, Tesla ganó algo como $5.000 millones solo vendiendo los créditos de carbono. So what I want to show you here is now the direction where the plastic credit market is moving. Pues lo que quiero mostrar a todos vosotros ahora es la dirección en la que el mercado de los créditos plásticos está dirigiéndose. Because the reality is that the plastic credit
is following on the exact same footsteps as the carbon credit has done. Pues en realidad se trata de exactamente el mismo proceso y la misma dirección de lo que era con los créditos de carbono. So, the carbon credit market today is a $300 billion per year market. Hoy en día, el mercado de los créditos de carbono representa 300.000 millones de dólares americanos anualmente. So altogether, $300 billion worth of sales of carbon credits is taking place per year. Pues se trata de ventas para 300.000 millones de dólares americanos cada año. And we are expecting that the plastic credit market will grow to become 10% of that during the next 5 years and to reach a $30 billion per year in sales. Y pues esperamos para el mercado de los créditos plásticos alcanzar dentro de los próximos 5 años un 10% de este volumen que tiene hoy en día el mercado de los créditos de carbono. Pues se tratará de un valor de 30.000 millones de dólares americanos anualmente. Now, as you know, the CSR today is absolutely the leading plastic credit in the world, but we are not the only plastic credit in the world. Vosotros ya lo saben que hoy en día el CSR es el crédito plástico líder del todo el mundo, pero no somos el único crédito plástico en el mundo. But our target is, of course, to stay as the market leader, but during the next 5 years, our target is to secure at least 10% of this market. Pues nuestro objetivo es de quedarnos como un líder de este mercado, pero además para los próximos 5 años nuestro objetivo es de alcanzar esta parte de mercado de un 10%. And that means that on an annual, yearly basis, we would now see the CSR to generate more than $3 billion in sales per year. Y eso significará que el CSR cada año va a generar más de 3.000 millones de dólares americanos al año. Now, these are all big numbers and sounds fancy and sounds very nice. And now you're thinking, what does this have to do with me? Pues son cifras muy impresionantes, muy bonitas y todo. Y pues ahora todos vosotros piensan, pues, ¿cuál es mi relación en todo esto? Please keep in mind that Corsair distributes the CSR plastic credit only through the Amplivo network. Lo que es importante de entender es que Corsair solo hace la distribución del crédito plástico CSR a través de la red Amplivo. And as you know, our compensation plan pays out more than 50% in commission for the sales that we generate. Y pues todos vosotros ya lo saben que según nuestro plan de compensación, todos vosotros reciben más de un 50% de las comisiones para todas las ventas. So this means that by us achieving just 10% market share during the next 5 years, that would generate in Amplivo commissions more than $1.5 billion per year for you guys. Pues eso significa que si nosotros vamos a alcanzar este 10% del mercado, esta cuota de mercado de un 10% dentro de los 5 próximos años, eso representará ingresos para todos vosotros de 1.5 mil millones de dólares americanos al año. Now, what I really want to highlight here for you guys is that this opportunity that we're having in our hands today is something that has never, ever seen in the network marketing industry before. Pues lo que quiero subrayar es que la oportunidad que tenemos frente a nosotros
con estos créditos plásticos es una oportunidad única, es una oportunidad que nunca hemos visto en el marketing de las redes. We are talking about a financial opportunity which is big enough to completely change the lives of everyone on this call, and not only yours, but also your children, your grandchildren, and the future generations coming after you. Pues estamos hablando de una oportunidad financiera que puede cambiar las vidas de toda la gente que está presente en esta llamada, pero no solo esta gente, también vuestros hijos, vuestros nietos y muchas generaciones siguientes. If you take this opportunity seriously and you see the big picture, the opportunity that's here, and you take this seriously and you do now the work that is needed, you can potentially provide for your children, your grandchildren, your future generations, the situation where they never need to work a day in their life again. Pues si vosotros vais a tomar esta oportunidad muy seriamente, vais a trabajar con todo eso, viendo el panorama general, vosotros podrán crear una vida mucho mejor para sus hijos y para las generaciones siguientes de sus familias y crear esta situación en la que sus hijos no tendrán que trabajar ni un día. But it's not going to happen by itself. It needs work, guys. Pero para poder hacerlo, tenemos que trabajar. But that's why we have in the network such amazing international high-level leadership that is there to help you to achieve whatever goal or whatever dream, whatever target you might have. Y por eso en nuestra red tenemos un liderazgo increíble, toda esa gente que está aquí para ayudaros a alcanzar todos vuestros objetivos. Now, let's talk a little bit more about where the CSR plastic credit is heading at the moment. Bueno, vamos a hablar un poco de las próximas etapas para el CSR, el crédito plástico. Now, we recently announced that some international hotels like the Novotel hotel chain is now joining in to begin using the CSR as a way for them to reduce their plastic waste footprint. Hemos anunciado recientemente que hoy en día cadenas importantes hoteleras como la cadena Novotel están utilizando el crédito plástico CSR para luchar contra su polución plástica, la polución plástica que ellos producen. And I'm also very happy to be sharing with you guys today that we have several other international hotel chains that will be joining to do the same in the next coming days. Y es mi placer también anunciaros hoy en día que tenemos también otras cadenas hoteleras que van a juntarse a nuestro programa de CSR para luchar contra su polución plástica. Now, what's the most important part from this is that these hotels, these companies that are joining into using the CSR are not buying the CSR from the company. Lo que es muy importante aquí es que todos esos hoteles, todas esas empresas que empiezan utilizando el CSR, no compran el CSR de nuestra empresa. These companies are buying the CSR from the public exchanges, from you guys or whoever wants to sell their CSR. Pues todas esas empresas están comprando su CSR en la bolsa pública, las están comprando en la bolsa de todas las personas, de todos vosotros que quieren vender su CSR hoy. And they are not purchasing these CSRs for investment purpose or any other purpose except to retire them. Y todas esas empresas solo compran los CSR para retirarlos, no para investir, no con otro objetivo, sino para retirarlos.
And that really is a unique aspect of the CSR plastic credit when you think about it, where the end target of the CSR is actually to have it retired and removed from circulation. Y esto es un aspecto único en cuanto al CSR, a este crédito plástico, porque el objetivo final es de retirarlo de la circulación. For example, with Bitcoin, as you know, every day more and more Bitcoin enters the market, as where with CSR, every day CSR is being removed from the market. Si tomamos el ejemplo del Bitcoin, vemos que cada día hay más y más Bitcoins entrando en la circulación, entrando en el mercado. Pues para el CSR es exactamente, la situación es exactamente muy diferente porque estamos retirando cada día los CSR del mercado, de la circulación. Now, many great companies, many great brands have already joined to work together with Corsair. And in the next coming weeks, we are going to see all of these companies one by one joining to begin using the CSR. Hay muchas marcas y muchas empresas internacionales muy grandes, muy importantes, que hoy en día quieren trabajar con el CSR y en las semanas que vienen vamos a ver cada una de esas empresas que ustedes ya pueden ver entrar y empezar trabajando con el CSR. On top of that, we know that the large international brands like Nestle, Unilever, Starbucks, Pepsi, Microsoft, and so on are already using plastic credits and will soon to begin using the CSR as well. Además, ya lo sabemos, las empresas como Nestle, Unilever, Starbucks, Pepsi, Microsoft, hoy en día están utilizando el crédito plástico y muy pronto van también a utilizar el crédito plástico CSR. Now, you might ask yourself the question, why are these companies using this? Pues puede que vosotros tienen esta pregunta, ¿por qué esas empresas están utilizando el crédito plástico? For example, Unilever in their own website says it's the best. Por ejemplo, Unilever, si vamos a ver su sitio web, vamos a ver que en este sitio web están diciendo que el crédito plástico es la mejor manera de hacerlo. For example, here you can see in the bottom of the page, they openly and publicly disclose the amount of plastic waste that they are creating every year. Por ejemplo, aquí en esta página también podemos ver la cantidad de los residuos plásticos que Unilever está creando cada año. Pues es una información que es disponible públicamente. So for example, last year, they created about 600 million kilos of plastic waste. Y, por ejemplo, el año pasado han creado aproximadamente 600 millones de kilos de los residuos plásticos. And as you can see, they are saying here that by 2025, their target is to collect and process more plastic packaging than they sell. Y están diciendo aquí que su objetivo para el año 2025 es de colectar y reciclar más residuos plásticos de lo que están generando. So this is just one company who has a target to remove 600 million kilos of plastic waste from the environment every year. Pues se trata solo de una empresa cuyo objetivo es de colectar aproximadamente 600 millones de kilos de residuos plásticos cada año. How are they going to remove 600 million kilos of plastic waste from the environment? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a poder recuperar 600 millones de kilos de residuos plásticos del medio ambiente? The only way for them to do that, unless they want to go and start picking it themselves, is to work together with companies like Corsair. Si ellos no quieren hacerlo manualmente, pues la única manera para ellos es de trabajar con empresas como Corsair. And in order for them to receive the result that they want, they are now
using the plastic credits for it. Y pues para obtener el resultado que ellos quieren alcanzar, están utilizando hoy en día el crédito plástico. So you could say that Unilever alone needs about 6 billion CSR plastic credits per year. Pues vemos aquí que solo Unilever necesita 6.000 millones de CSR al año. You guys starting to see the big picture here? Yo pienso que todos vosotros empiezan a ver el panorama general aquí. Now, I've made a joke about this before, but I am actually serious about it. That when you really know, the moment when you really know that we have succeeded is the moment when you walk to your corner grocery store and you see the CSR plastic credit logo, the label printed into the products in the shop. Yo había bromeando de eso hace algunas semanas, pero ahora estoy hablando en serio. Pues el momento que vamos a entender que triunfamos con este crédito plástico CSR es el momento cuando todos vosotros podrán ir a la tienda cercana y ver el logo de CSR apareciendo en esta tienda. And I can tell you that this moment is no longer that far away. When you will walk to the store, you're looking to buy whatever products you need, and suddenly you go, wait a minute, is that a CSR logo? Y yo puedo prometeros a todos vosotros que este momento ya se acerca de manera impresionante, que muy pronto todos vosotros podrán ir a la tienda más cercana para comprar no sé qué y ver este logo de CSR en esta tienda. And guys, at that moment, you want to be able to smile because you know that you have a lot of CSR stored in your wallet. Y en este momento vosotros van a sonreír porque vosotros van a saber que tienen muchísimo CSR en su cartera. The worst thing that could happen is that you see the label and you feel the pain in your heart. Porque la peor cosa que puede ocurrirse es de ver este logo y entender que ya no hay CSR y sentir este dolor. You know, I've noticed this, that every party you go, there's always that one guy who has one of the crypto stories. Lo que he visto es que cada fiesta en la que he participado, siempre había por lo menos una persona que hablaba de las criptomonedas. There's that one guy who says, yeah, I used to have 5,000, 1,000, 10,000 Bitcoins. I threw them away. I sold them. I gave them to somebody. Oh, I shouldn't have done that. Siempre hay esta persona que va a decir, yo tenía como 5.000 o 1.000 o 10.000 o no sé qué criptomonedas y después vendiólo todo o no sé qué. Y pues eso era un error. So you don't want to be that guy. Okay, you do not want to be that guy with that story. So my advice to you is to hold on to your CSR because there is a lot of things happening with it. Y vosotros no quieren estar en esta situación, puedes creerme, porque para vosotros es muy importante tener muchos CSR en vuestras carteras. Now, the reason why these companies are getting the CSR, as I said before, is only and only for them to remove it from the circulation and reach plastic neutrality. Pues como ya lo he dicho, todas esas empresas hoy en día quieren el CSR para retirarlo de la circulación y para obtener su neutralidad plástica. So when more and more people, when more and more companies are buying the CSR from the open markets, it's going to reduce the circulation and increase its price. Pues cuando más y más empresas van a comprar el CSR en el mercado
abierto, pues la cantidad de los CSR en la circulación va a disminuir y el precio va a aumentar. So right now, for example, the average price internationally for plastic credits, when compared to CSR, would be between 5 and 10 cents per CSR. Hoy en día el precio medio a nivel internacional para un crédito plástico es entre 5 y 10 centavos. This means that companies are happy to pay between 50 cents and $1 per 1 kilo of plastic waste to be removed from the environment. Eso significa que las empresas hoy en día quieren pagar algo entre 50 centavos y $1 por kilo de los residuos plásticos que van a ser retirados del medio ambiente. Any CSR that you can find under 5 cents per CSR is sold on a bargain. Y cada CSR que se vende hoy en día por un precio que es menos de 5 centavos por CSR, es un CSR que se vende por mucho más barato que el precio medio del mercado. Now, people often ask me, what do I expect to happen for the price of the CSR? Where do we think this is going to go? Y muy a menudo la gente me pregunta cuál es mi esperanza en cuanto a la evolución del precio del CSR. Now, let's talk about that for a moment. And I want to highlight that this is not an investment advice. I'm simply sharing for you my own predictions based on the data that I'm collecting. Pues quiero hablaros un poco de eso, pero quiero también subrayar que no se trata de consejos para invertir o algo así, solo se trata de mis previsiones personales. When I look at everything that's happening internationally with the plastic credits, it's clear to say that the price and the value for the CSR is going to continue to grow towards the 10 cents during the next coming months. Y cuando estoy mirando la situación internacional en cuanto a los créditos plásticos, es muy claro para mí que el precio y el valor del crédito plástico seguirán aumentando para alcanzar 10 centavos. This is purely based on everything that's happening with the plastic credit market, not to do even anything to do with us, but purely what's happening on the market internationally. Y son las previsiones que son basados solo sobre la situación que tenemos hoy en día en el mercado internacional del crédito plástico. So in the next coming months, we can expect the CSR to go past 5 cents and then continue to grow towards 10 cents. Pues para los próximos meses podemos esperar que el CSR, su precio aumentará y va a pasar los 5 centavos y va a dirigirse hacia el 10 centavos por CSR. But as you know, as we have made the announcement before, at the end of next year, we are no longer going to be distributing more of the actual original CSR. También vosotros ya lo saben porque lo hemos anunciado. Al fin del año siguiente vamos a parar la distribución del CSR original. And every CSR that has not been distributed by the end of next year is going to be destroyed. Y vamos a destruir todos los CSR que no hemos distribuido al fin del año siguiente. This means that probably more than half, meaning 5 to 6 billion CSR, is going to be destroyed forever at the end of next year. Eso significa que aproximadamente más de la mitad, aproximadamente 5 o 6 mil millones de CSR, vamos a destruirlos al fin del año siguiente. And at that moment, only the CSR that has already been distributed will ever exist on the open circulation. Y solo quedarán en la circulación los CSR que habíamos distribuido antes del fin del año siguiente. So at that moment, you want to be able to hold as many CSR as possible.
Pues es muy importante para todos vosotros tener en ese momento, al fin del año siguiente, cuántos CSR es posible. Because what is going to happen from that moment onwards is that the circulation will become smaller and smaller and smaller and smaller every day. Porque después la circulación de los CSR va a volverse más y más pequeña cada día. There will be private people retiring their CSR, making the distribution smaller. Pues vamos a tener individuos privados que van a retirar de la circulación sus CSR, pues eso va también a hacer que la distribución baje. There is more and more companies coming to retire the CSR and making the distribution smaller. Además, tenemos empresas, más y más empresas van a juntarse a nosotros y van también a retirar de la circulación sus CSR, pues la distribución va a bajar. And also, starting from the beginning of next year, Corsair will take a portion of all the sales that we do with the oil, and also is going to use that money to buy CSR back from the market. Y además, a partir del principio del año siguiente, del año que viene, Corsair va a tomar una parte de los ingresos de las ventas del petróleo que generamos a partir de los residuos plásticos y va a invertir esos ingresos en la compra de los CSR del mercado público. So that means that the CSR circulation is going to become smaller and smaller and smaller, and that is going to start to push the price higher. Pues eso significará que la circulación de los CSR va a ir disminuyendo y el precio va a seguir aumentando. Now, my target is to build the value of CSR in the next coming years to $1 per CSR. Mi objetivo es de hacer que el valor del CSR alcance $1 por CSR. So if we succeed on that target, at that moment, you really want to be able to hold a lot of CSR in your wallet. Si vamos a triunfar con ese objetivo, si vamos a alcanzar ese objetivo, pues en ese momento todos vosotros querrán tener muchos CSR en vuestras carteras. Just take a look back, for example, the last 1 year, about all the things that we've already succeeded and what we've achieved during the last 12 months. Porque solo mirando el año pasado, con todo el progreso que hemos alcanzado, con todo lo que hemos hecho, people told me, no, it's not going to be possible to take a token that has network marketing involved in it to a public exchange. la gente me decía que no era posible tomar un token que está basado sobre el mercado de las redes y listarlo en la bolsa pública. Well, we just did that 4 times. Pero nosotros lo hemos hecho cuatro veces. People told me, you're not going to get the CSR listed on CoinMarketCap. Y la gente me decía que nunca podremos cotizar el CSR en CoinMarketCap. And now we are on CoinMarketCap and CoinGecko. Y ahora estamos en CoinMarketCap y en CoinGetCap también. People told me, these big corporations, these big brands, they don't want to be involved with anything to do with network marketing. Y la gente me decía que todas las empresas muy importantes, internacionales, las marcas muy conocidas, no quieren hacer nada, no quieren nada que ver con el mercado de las redes. And now some of the biggest brands, some of the biggest companies in the world have already joined and are coming in to use the CSR plastic credit. Y hoy en día vemos algunas de esas marcas muy importantes, algunas de esas empresas conocidas a nivel internacional que están juntándose a lo que estamos haciendo y que están utilizando ahora el CSR, el crédito plástico. And all of these things I predicted and I told you it's going to happen 1 year ago. Y hace un año he dicho
a todos vosotros que eso lo vamos a hacer. Now, I'm going to make a couple of more predictions. Y ahora voy a hacer algunas predicciones más. CSR is going to grow and is going to become one of the top 10 digital assets in the world. El CSR seguirá creciendo y va a volverse uno de los 10 mejores criptomonedas del mundo entero. There is going to be a massive crypto crash coming in the next coming months. Y en los meses que vienen, Sorry, Katya, we lost you there. Hello? Katya is gone. Wait a minute. Okay, we wait a minute. Not only crypto crash, Zoom is crashing as well. Yeah, but you can repeat the comment and I translate. Sure. So what I'm saying is that there is going to be a massive crash in the cryptocurrency world coming in the next coming months. Bueno, lo que estamos hablando, estamos viendo todo lo que está pasando con este crash que no ha parado y lo que viene para los siguientes meses, todo lo relacionado con las criptomonedas. And I believe that as much as 99% from all of these token projects and these cryptocurrencies that are out there are going to die and go away. Y personalmente veo que todo lo que estamos viendo en estas criptomonedas, aproximadamente un 90% de lo que hoy en día está disponible, va a terminar desapareciendo del mercado y prácticamente muriendo. But from this crash, the real digital assets with a real purpose will survive and will grow. Y de todo este crash que actualmente estamos viendo, las monedas que realmente van a quedar son monedas que tienen un respaldo y realmente van a crecer y tienen un futuro. And many experts in the cryptocurrency digital asset world have looked at the CSR and have told me that they have never seen anything so great and so amazing before. Y algunos expertos del tema criptográfico hoy en día han visto y están de acuerdo en que nunca antes han visto algo parecido al CSR y están convencidos del gran futuro que va a tener y el gran crecimiento que podemos tener. Now, as you know, the CSR is today already traded in 4 public international exchanges. Ahora, como todos bien saben, hoy en día ya está disponible en 4 exchanges públicos a nivel mundial y pueden ser tradeados y comercializados. Wait a minute, Katya, now. Okay, great. Wait. Okay, Katya. Oh, muchas gracias. Continue. No worries. Perdón. We're good. No sé qué pasó. We'll jump straight into it. Yeah. So we were just, and Franz was just translating a little bit, so we're good to continue. I heard that because I've got connected like a minute ago, but my mic was muted, so I had to wait for him to give me the right to speak. Okay, great. So, as you know, we are already listed on 4 exchanges, and we are continuing to add more and more exchanges every month to trade the CSR. Pues como vosotros ya lo saben, hoy en día estamos listados en 4 exchanges diferentes y continuamos añadiendo exchanges para el CSR cada mes. I can also tell you today that we are already in talks with some of the very largest exchanges in the world. Y hoy en día puedo decir a vosotros que ahora estamos negociando con mayores exchanges del mundo entero.
But very important information for you guys to know when we talk about the exchanges is that we have no control on these exchanges. We don't own anything from them. We don't control. We have no involvement in how they operate their businesses. Pero lo que es muy importante en cuanto a todos esos exchanges es que nosotros no podemos controlar este proceso porque son exchanges independientes y Corsair no puede controlar lo que pasa en esos exchanges. So therefore, I would also like to give you a word of caution, a small warning as well, to make sure that you look after your CSR with the best possible way. Y por eso quiero también advertiros a todos vosotros para utilizar todos esos exchanges de mejor manera posible. So recently, there's been news that some exchanges have had financial trouble, and they have, for example, stopped allowing their users to withdraw their digital assets out from the exchanges. Porque he visto que recientemente había esta información que decía que algunos exchanges tenían problemas financieros importantes y por eso no permitían a sus usuarios retirar el dinero que estaba en este exchange. And the 4 exchanges where we are listed haven't had any such problems. But I would like to advise each and every one of you not to hold your CSR in these exchanges. Pues para los 4 exchanges en los que el CSR ya está, no había esos problemas, pero quiero aconsejaros a todos vosotros de no guardar los CSR en esos exchanges. Hold your CSR in your MetaMask or your Trust wallet or even in your hardware wallet, but do not keep your CSR for a long period of time inside the exchanges. Pues será mejor guardar los CSR en la cartera MetaMask, en Trust Wallet o Hardware Wallet, pero no dejar los CSR durante mucho tiempo en los exchanges públicos internacionales que tenemos. Because what we've seen is that in the terms and conditions of many of the exchanges, most of the exchanges in the world, when you hold your token in the exchange, they actually own that token. Porque lo que hemos visto en las condiciones de uso de la mayoría de los exchanges del mundo entero es que cuando vuestro token está en este exchange, pues pertenece a este exchange. So I would highly recommend you, if you have some tokens, some CSR in these 4 exchanges, and you're not planning to sell it right away, then move it out and hold it in your own wallet where you are in control, just in case if something would happen. Pues la recomendación que puedo daros a vosotros hoy en día es de no guardar los CSR en esos exchanges si vosotros no quieren venderlos inmediatamente, pues es mejor transferir todos los CSR a la otra cartera para guardar y para controlar esta situación, en el caso en el que habrá un riesgo o algo así. Because right now you might say, oh, it's just a couple thousand CSR. If that CSR becomes worth $1 per CSR, you don't want to lose that, do you? Porque incluso si vosotros tienen solo, no sé, 100 o 200 CSR, si el valor de esos CSR será de $1 por CSR, pues vosotros no querrán perderlo. Now, the other thing I wanted to talk to you about is the CSR mandatory purchase pool. Y otra cosa de la que quiero hablar hoy en día es esa reserva de CSR Purchase Pool, Mandatory Purchase Pool. So as you know, as an Amplivo influencer, when you earn commissions, 70% of your commissions will go into your online cash account. Pues vosotros ya lo saben, cuando hay comisiones en Amplivo que vosotros ganan, 70% de estas comisiones van hacia la reserva cash. And
those funds, you can withdraw them, you can do whatever you want with them. Pues aquí se trata del dinero que todos vosotros pueden retirar y utilizar y hacer lo que vosotros quieres. 30% of your commissions will go into the mandatory pool, sorry, the mandatory account, where you can then allocate it into the CSR purchase pool. Y un 30% de todas esas comisiones será enviada a la cuenta mandatory account, y a partir de esa cuenta mandatory se puede alocarlas en la reserva mandatory purchase pool. Now, the money in the mandatory purchase pool will then be used to buy the cheapest available CSR in all of these 4 exchanges every day. Y el dinero que está en esta reserva Mandatory Purchase Pool, utilizamos ese dinero para comprar los CSR más baratos que existen en el mercado. And I'm very happy to tell you guys that as of right now, just in about 3 months, the mandatory purchase pool has now already exceeded more than $350,000 in buyback purchases of CSR. Y pues ahora es un placer para mí de deciros que solo hace 3 meses, pero este reserva Mandatory Purchase Pool ya tiene más de $350,000 que hemos utilizado para este programa Buyback, ese programa que en el que estamos comprando los CSR en el mercado. Now, I really want you to pay a close attention what I'm going to say next. Y ahora voy a decirles algo muy, muy importante. So, number one, we have to understand that from every package that is sold through the Amplivo network, portion of that money will go into buying CSR back from the market. Primero, lo que hay que entender es que con cada paquete que estamos vendiendo en Amplivo, una parte de esos ingresos vamos a utilizarla para comprar los CSR en el mercado público, pues ese programa Buyback. Since the public trading of CSR started about 3 months ago, $350,000 have been spent to buy back CSR. Pues hace 3 meses que hemos empezado el trading público, y desde hace 3 meses hemos invertido $350,000 en este programa Buyback, en ese programa que estamos comprando los CSR en el mercado. So every day, thousands of dollars is spent to buy back CSR at any price that is available. Pues cada día estamos invirtiendo algunos miles de dólares para comprar los CSR en el mercado al precio más bajo que podemos encontrar en el mercado. The purchase pool doesn't care about the price. It will always buy at the cheapest available rate every day with thousands of dollars per day. Pues para este reserva purchase pool, el precio no importa, porque cada día las compras van a hacerse, pues vamos a comprar esos CSR al precio más bajo que tenemos en el mercado el día X, y pues esas compras van a hacerse y vamos a invertir algunos miles de dólares cada día. So what it really means is that if every CSR holder decided that we are not going to sell our CSR for less than 5 cents per CSR, that means that the pool would now be buying the CSR for more than 5 cents. Eso significa que si hoy en día cada persona que tiene los CSR va a decidir que no va a vender los CSR al precio inferior a los 5 centavos por CSR, pues nosotros con la reserva Purchase Pool tendremos que comprar los CSR al precio que es más de 5 centavos por CSR. If CSR holders decide that we're not going to sell the CSR for less than 7 cents per CSR, now the purchase pool will offer more than 7 cents. Y es la misma cosa, si todas las personas que tienen CSR van a decidir
que van a vender solo por el precio de 7 centavos por CSR, pues para la reserva va a comprarlo a este precio. So my advice to you is that if you are planning to sell your CSR, and you really shouldn't be selling your CSR, at least go and sell it for no less than 5 cents per CSR. Pues mi consejo para todos vosotros es el siguiente. Si quieres vender los CSR, pues no es la mejor idea, no es una buena idea vender los CSR, pero si quieres vender los CSR, no obstante, no hay que venderles por un precio menos que 5 centavos por CSR. For anyone to sell the CSR below 5 cents, you are losing money. You're giving away, you're leaving money behind, money that you could receive. Porque si estás vendiendo el CSR al precio que es más bajo que 5 centavos por CSR, pues estás perdiendo tu dinero. So my first advice to you is, first of all, do not sell your CSR because you don't want to lose the future opportunity with it. Pues el primer consejo que yo puedo dar es no vender los CSR, no vender porque hay esta oportunidad en el futuro, esta oportunidad de ingresos masivos con el precio que va a aumentar. The future for CSR is unlimited. There is no limit on how valuable the CSR can grow in the future. So don't lose that opportunity now. Pues el futuro para el CSR es ilimitado, no hay limitaciones para el incremento, para la aumentación del valor del CSR en el futuro. Por eso no es una buena idea de vender los CSR. And if you decide to sell some of your CSR, don't do it below the average market price, which is 5 cents. Y si decidas, no obstante, vender todos tus CSR, hay que vender los CSR por lo menos al precio medio del mercado, que es de 5 centavos por CSR hoy. Because whatever price is available, the mandatory purchase pool will keep on buying it every day. Porque siempre hay esta reserva, mandatory purchase pool, y esta reserva va a seguir comprando los CSR cada día, y no importa qué será el precio de los CSR este día. So if you are going to sell some, at least sell it for a proper price to benefit the most that you can. Pues si quieres vender tus CSR, hay que venderlos por un precio adecuado para ganar algo. And the third advice is that if you're not actually planning to sell your CSR, move it out from the exchanges. Don't hold it in the exchanges. You don't want to take a risk of potentially losing that CSR for any mistake or any hacking or any problem within the exchange. Y el tercer consejo que quiero dar es de no guardar los CSR en los exchanges si no quieres vender los CSR. Pues hay que moverlos, ponerlos en las carteras diferentes, etcétera, para evitar los riesgos que podemos tener con esos exchanges, los riesgos, los problemas financieros potenciales o algo así. Now, with the money from the mandatory purchase pools, we have, as of today, purchased already back 65% of all the CSR tokens that has been moved into these 4 exchanges. Con todo este dinero que tenemos en la reserva Mandatory Purchase Pool, hoy en día hemos comprado un 65% de todos los CSR que hemos tenido en la circulación. Pues se trata de ese programa de recompra del que ya he hablado. And starting from next week, we are going to start to send these CSR for the influencers that have participated into these pools. Y a partir de la semana que viene vamos a empezar el proceso para enviar esos CSR a los influenciadores que están inscritos en esa reserva Mandatory Purchase Pool, que participan en este.
which means that once you receive them, you can do whatever you want. You can hold them, you can put them back into the sale, whatever you want to do. Pues cuando ustedes van a recibir esos CSR, ustedes podrán hacer lo que quieren con ellos. But again, if you decide to sell them, make a favor for yourself and don't sell them for at least less than 5 cents. Pero una vez más, quiero repetirlo, si piensas vender tus CSR, hay que venderlos con un precio adecuado, no inferior a 5 centavos. Now, a good way to see where we are heading is to look at the public attention that we are getting right now for the company and for the CSR plastic credit. Y otra prueba de nuestro progreso y además otra indicación muy interesante en cuanto a la dirección en la que estamos dirigiéndonos como una empresa es de mirar la atención pública que Corsair está recibiendo hoy en día. Now ask yourself the question, have you ever seen a network marketing company that has been featured in more than 200 media outlets? For example, during its first 1 year in operation? Hay que preguntarse si ustedes conocen a una empresa del marketing de las redes que dentro de 1 año de su existencia está en más de 200 medios de comunicación diversos. So, for example, some of the largest global financial medias have recently been writing stories and featuring us in their websites. Por ejemplo, hay algunas empresas mediáticas muy importantes del sector financiero que han recientemente hablado del Corsair y escrito artículos hablando de Corsair. And I'm telling you guys, this is just a warm-up. Just wait to see what is going to happen in the next coming days and weeks. Y es solo el principio. Hay que esperar y ver lo que vamos a tener en las semanas que vienen y en los días que vienen. Because as you might have seen this video announcement that we made just a couple of days ago, we just recently signed the single most important agreement in the history of the company. Porque hemos publicado este anuncio, este video anuncio hace algunos días y se puede que ya ustedes ya lo han visto, pero recientemente hemos firmado un acuerdo histórico, un acuerdo muy, muy importante para toda la historia y para el desarrollo de nuestra empresa. And this announcement is going to be continued. We are going to be releasing the name of the company that we actually signed this contract with. And I know that's going to make global headlines. That's going to make a massive international attention for our company and for our mission. Y muy pronto vamos también a anunciar cómo se llama la empresa con la que hemos firmado este acuerdo. Y pues se trata de una empresa muy, muy conocida del nivel internacional. Y pues yo lo sé pertinentemente que eso va a llamar la atención de todos los medios del mundo entero. So guys, what I really want to say is that even if we look back and we see all these things that we have achieved during our first couple of years, we are just in the beginning of this amazing journey. Pues lo que es muy importante es que si miramos hacia atrás y vemos todos los resultados que hemos alcanzado durante esos aproximadamente 2 años de nuestra existencia, hay que comprender que solo se trata de un principio para nosotros. Corsair just earlier this week had its 2nd year anniversary, and it's now been about 1 year since we took over the Amplivo network. Porque esta semana hemos tenido nuestros cumpleaños de 2 años del Corsair y hace aproximadamente 1 año desde que hemos también hemos tomado el control de la red Amplivo. So just think about the stuff that we've done already, which people told us that is not possible. Pues hay que pensar en todo lo que ya hemos alcanzado, ya hemos hecho. Y había mucha gente que nos decía que eso no era posible. Think about this, the amount of plastic waste that needs to be
fixed, recovered, and offset every single year. Y hay que pensar en esto, la cantidad de los residuos plásticos que tenemos que reciclar, tratar, eliminar cada año. And like I said before, every single kilo needs to be offset. Como ya lo he dicho, cada kilo lo tenemos que compensar. And in the next coming years, this will become mandatory by law for companies to buy and to use. Y en los años que vienen, la ley, habrá una ley para obligar a todas las empresas a hacerlo. This opportunity that we all have now is the biggest financial business opportunity that any one of us has ever seen before. Esta oportunidad que tenemos frente a nosotros es la oportunidad mayor financiera que nunca hemos visto, nunca hemos tenido antes. And whatever is your target, this is the opportunity for you. Y cualquier sea su objetivo, es la oportunidad para usted. If your target is to create for you a secondary income to support your monthly finances, then this is the opportunity for you. Si su objetivo es de crear ingresos adicionales para tener una mejor situación financiera, pues es la oportunidad para usted. If your target is to do this business as a full-time business, then this is the opportunity for you. Si su objetivo es de trabajar en esa empresa y trabajar a tiempo completo, pues es una oportunidad para usted. And if your target is to create wealth and to create a financial freedom for yourself, for your family, and for the future generations, then this is the opportunity for you. Y si su objetivo es de crear riqueza, crear y alcanzar esta libertad financiera para usted, para su familia, para sus hijos, pues es la oportunidad para usted. Because if you want to make a big amount of money, if you're looking to make a lot of money, you need to find a service or solution that a lot of people need. Porque si ustedes quieren ganar mucho dinero, hay que encontrar un servicio o una solución que mucha gente necesita. Service to many leads to greatness. Porque el servicio a mucha gente es lo que va a provocar la grandeza. And the bigger the problem, the bigger the opportunity. Y más el problema es importante, más importante será la oportunidad también. And this plastic waste problem is one of the biggest problems in the world right now, and we have a solution for it. Porque el problema de los residuos plásticos, de la polución plástica, es el problema mayor en el mundo de hoy en día. Y nosotros tenemos una solución, la solución para solvar este problema. Please do not miss out on this opportunity. Por favor, no hay que dejar pasar esta oportunidad. Number one, do not sell your CSR too early. Pues primero, no hay que vender los CSR muy temprano. And number two, take advantage of the amazing business opportunity with the Amplivo network. Y segundo, hay que aprovechar de esta oportunidad fantástica de la red Amplivo. Where you even have the opportunity to earn CSR as a part of your commissions when you do the normal business. Porque hoy en día es todavía posible ganar los CSR como parte de sus comisiones trabajando en su empresa. Because the reality is that with the CSR and with the Amplivo opportunity, there is going to be millionaires, multimillionaires, and billionaires created with this business in the next coming years.
Porque yo lo sé que dentro de algunos años, con el CSR y con la oportunidad que tenemos con la red Amplivo, vamos a tener mucha gente que va a ganar millones, miles, millones y muchos millones. So whatever is your dream, whatever is your target, you are in the right place at the right time. Pues cualquier sea su objetivo, usted está en el momento oportuno y en el lugar oportuno. So stay hungry, stay motivated, and let's do this together. Thank you very much, guys. Pues hay que mantener la motivación, continuar a trabajar y lo haremos juntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jussi. Realmente, como siempre, clara la información. Sé que muchos acá estábamos tomando apuntes y bueno, nada más que contentos, ¿no? Sabemos que somos muy bendecidos, somos muy afortunados de ser parte de la familia Corsair y sabemos que de todo corazón hay un grupo que cree en esto con todo su corazón y haremos todo lo necesario para que en Latinoamérica más personas conozcan esta oportunidad. Thank you very much. It was very clear. We have had a lot of very precious information, and I know that a lot of people have been taking notes massively. We have been very happy to hear all of this information. We understand that we are blessed and extremely lucky to be part of the Corsair family. And we are working from the bottom of our hearts here, and we will do our best so that to make sure that in Latin America, as many people as possible will hear about this opportunity. Entonces, toda la información fue muy clara para todos los que están acá presentes. Es poner en acción, difundir esta información que acaban de escuchar esta mañana, porque definitivamente necesitamos ayudar a que más personas sean neutros en plástico en nuestro planeta y aportar a la misión de Corsair. So yeah, it was really clear for us everything. And I believe that we also all understood that it's extremely important for us to take action and to continue talking about our mission, talking about what we are doing, because it's extremely important for each and every one of us to achieve the plastic neutrality, not only in Latin America, but in the whole world. Entonces, los esperamos en las presentaciones de negocio con sus invitados, haciendo presencia a todos ustedes para que cada día pues podamos convertir en realidad los sueños que queremos con esta maravillosa oportunidad. Nos vemos esta semana en las presentaciones, en los grupos de enfoque y nuevamente muchísimas gracias Jussi, Katia y a todos los líderes que se conectaron esta mañana. So we will see each other during the business presentations and the focus groups that we are going to organize this week. So please be sure to participate and also to bring guests so that to be able to share this message and also to achieve all of our goals and all of our dreams. Thank you very much, Jussi, for having organized this meeting with all of us. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Bueno amigos, entonces damos por finalizado. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto y atentos de todas las noticias en los grupos que vienen en las próximas semanas. Un fuerte abrazo. Gracias Jussi, gracias Katia. Fantastic. Gracias Thank you guys. a todos. Thank you. So we'll see each other later. Thank you so much. And please stay tuned for all the news that we are going to have.